Hoy en Menticáncer vamos a hablar de la muerte. Todos les tenemos miedo a la muerte, es una palabra tabú, hay gente que dice que no le tiene miedo y sobre todo cuando nos diagnostican de la enfermedad o cuando nos dicen que tenemos la posibilidad de padecerla, es algo que aparece en nuestra cabeza. Bienvenida, Concha. Hola, Maris. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cultura tenemos sobre la muerte? Pues es que en nuestra cultura, en la cultura occidental, la muerte es como si no existiera. O sea, lo hemos relegado a los hospitales. Antes la gente moría en casa, y todo el mundo participaba de eso. Yo me acuerdo cuando mis abuelos, que eran mayores, murieron. Pues estuvieron en casa, estuvieron allí 2 días o 3 y venían los vecinos a casa y era como, bueno, pues una cosa más, ¿no? A medida que hayan ido pasando los años, ¿qué hemos hecho? Ahora la gente normalmente son muy pocos los que mueren en casa, la gente normalmente muere en los hospitales, ¿no? Se ha convertido en algo como que lo hemos alejado de nuestra vida. Y yo creo que tendríamos que normalizar el hecho de que vamos a morir, pero que ahora estamos vivos, con lo cual le perderíamos un poco ese miedo. Todos tenemos miedo a morir, como comentabas. Unas personas dicen que es miedo a lo desconocido, o miedo a perder a los seres queridos, o miedo a dejar de existir, ¿no? Pero que en el fondo yo creo que deberíamos poder hablar de la muerte para... Bueno, lo que pasaba un poco antes con el cáncer, ¿no? Que no se hablaba del cáncer, que era algo tabú, y con eso lo que hacíamos era magnificar todavía más esa experiencia, ¿no? Pues con la muerte yo creo que se tendría que empezar a hablar en los colegios, ¿no? Hablar a los niños para que perdieran ese respeto, ¿no? Por ejemplo, pues en México ya sabemos, ¿no? Que cuando el Día de los Difuntos celebran unas comidas en los cementerios con sus difuntos, con lo cual allí y en otras culturas la muerte forma parte de la vida, ¿no? de la vida cotidiana, ¿no? Y como comentaba Marcelo, cuando naces ya empiezas a morir, o sea que es algo que va con nosotros, ¿no? Digamos que, como tú bien dices, en nuestra cultura se oculta la muerte, ¿no? O se tapa como algo oscuro, tenebroso, malo, pero cuando padeces una enfermedad es quizá como cuando te das cuenta y tomas conciencia de que la vida es finita, o sea, no es eterna, ¿no? Sí, hasta ese momento, hasta que no te han diagnosticado una enfermedad, piensas que no te vas a morir nunca. O sea, la muerte es algo teórico, y de repente cuando te dan un diagnóstico se convierte en algo real, en algo que está ahí, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a plantearte pues que algún día vas a perder todo lo que tienes, Pero yo creo que si fuéramos más conscientes de que algún día vamos a morir, saborearíamos más la vida. De hecho, Elisabeth Kubler-Ross comenta que el perder el miedo a la muerte hace que vivamos más felices. Y es así, o sea, si yo sé que mañana voy a perder a mi pareja, pues probablemente valoraré más, ¿no? el hecho de estar con esa persona. Si yo sé que el día de mañana voy a perder pues todo lo que tengo, no voy a ver salir el sol porque dejaré de verlo algún día, no lo veré como algo cotidiano, ¿no? que no tiene importancia. Claro, quizá el miedo a la muerte también esconde el miedo o deja de manifiesto otras emociones, ¿no? El apego, la necesidad de decir no quiero que esto acabe nunca, no es el miedo en sí a la muerte, sino el dejar de ver a mis seres queridos, ¿no? Yo a veces comentaba, alguien me dijo una vez una frase de hay que vivir como si el mundo se acabara mañana, para saborearlo, pero también vivir como si el mundo no se acabara nunca, ¿no? Porque puede ser una tortura, ¿no? Estar con el reloj haciendo tic-tac pensando que mañana vamos a morir, ¿no? No, es que lo has dicho muy bien, que vivir como si mañana se acabara el mundo,
pero pensando que no se va a acabar nunca. O sea, disfrutar de lo que tengo en este momento. Pero ya digo, esto tendría que ser que empezáramos a poder normalizarlo desde niños, que pudiéramos hablar de este tema. Yo me acuerdo que en una ocasión, hablando con una persona muy cercana, ¿no? que hablábamos, no, a mí no me hables de la muerte. Bueno, pues al cabo de unos años, a raíz de varias cosas que ocurrieron, era capaz de verbalizarlo, de hablar de la posibilidad de que algún día no estuviera. Y esto es como todo, a medida que vas hablando de ello, pues le pierdes el miedo. Sí, yo te quería preguntar, porque esto yo lo he vivido, por lo menos en primera persona, ¿no? Sí. En general es lo que te encuentras, o sea, a casi todo el mundo le da miedo a la muerte, aunque Sí, digan que no. Sí. Sí, lo que pasa es que cada uno de nosotros lo interpretamos de una manera distinta. Hay personas que a lo mejor cuando te hablan de la muerte te dicen, yo en realidad no tengo miedo a la muerte, tengo miedo al sufrimiento, o sea, a los momentos antes de morir, si voy a sufrir, miedo a lo desconocido, o miedo, como decíamos antes, a perder de vista a las personas a las que quiero, ¿no? A no poder relacionarme con las personas a las que quiero. Cada uno de nosotros lo interpreta de una manera. O sea, el miedo a la muerte yo creo que bueno, aunque no tengamos demasiado miedo a la muerte, pues algo de miedo siempre hay por ese miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Lo desconocido. A lo desconocido, iba a decir yo, sobre todo el no controlar y el desconocer qué puede pasar, sí. ¿no? Mira, déjame que te cuente una anécdota. Hace unos años tenía una paciente, ella tenía creencias religiosas, pensaba que después de la muerte había algo, ¿no? Y me acuerdo que 2 o 3 días antes de su muerte fui a visitarla al hospital, estaba ingresada, y ella había pedido ya le habían dicho que no había más opciones terapéuticas, estaba al final ya del camino, y ella había dicho que la dejaran tranquila, ¿no? Que no quería, estaba en cama y no quería seguir así, ¿no? Decía, bueno, si no me voy a recuperar, pues yo prefiero acabar. Y cuando fui a verla, ya digo, fue al cabo, no sé si se murió al día siguiente o al otro, pero le pregunté que cómo se sentía, ella sabía que se estaba muriendo, y le pregunté, ¿qué sientes, ¿no? ante la perspectiva de poder morir? Y me dijo, curiosidad. O sea, ostras, me dijo curiosidad y se me puso la piel de gallina, porque realmente era una persona que estaba muy cercana a la muerte y que se estaba planteando qué había después, ¿no? Y que eso le despertaba curiosidad. Para mí fue una gran lección de vida. ¿Qué opinas sobre la muerte tú, ya que estamos hablando así? Pues yo personalmente creo que hay algo más. Yo no creo que esto se acabe aquí. Y es curioso porque yo estuve durante muchos años creyendo que no había nada más, ¿no? Que te morías y se acababa y todo y ya está. Pero a raíz de empezar a trabajar con pacientes con cáncer y empezaron a contarme cosas, ¿no? Experiencias que habían tenido, pues empecé a pensar que algo tenía que pasar, que no podía ser, que hubiera tantas personas tan distintas en cultura, en todo, ¿no? En aspecto económico, en todo, y que me contasen cosas muy parecidas en relación a experiencias que habían tenido, ¿no? Y esto lo explica muy bien Elizabeth Kubler-Ross en su libro La muerte, un amanecer, que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque creas o no creas, yo creo que es un libro que te da como esperanza, ¿no? Como bueno, las personas que tienen fuertes convicciones, pues fenomenal, ¿no? Porque, bueno, si piensas que después hay algo, pues no tienes esa sensación de vacío, pero incluso para las que no creen, yo creo que leer este libro ayuda a todo el mundo. Claro, es un poco esperanzador, iba a decir yo, al margen de las creencias que pueda tener una persona, cuando en la literatura hay textos, historias o profesionales sanitarios como vosotros que tenéis una visión objetiva y solo te basas en la experiencia que te cuentan diferentes personas, lanza un mensaje esperanzador en el sentido de que no todo se acaba y ya está, ¿no? Por eso te he preguntado. Sí. Lo que pasa, Marisa, que esto, como entra en el mundo de las creencias, cada uno tiene las suyas. Entonces es muy difícil
transmitir lo que siente una persona que cree a una persona que no cree. Pero ya no sé, yo sí que creo, yo creo que hay algo más. Basándonos en eso, o en no creencias o en creencias, ¿cómo podemos afrontar la muerte de un ser querido? ¿Cómo afrontarla? Bueno, es que eso es... cada uno lo va a afrontar como depende, ¿no? Por ejemplo, mi padre tiene 94 años, ¿no? Yo, mi padre, sé que algún día se va a morir. Ha vivido su vida, entonces para mí será muchísimo más fácil, además es ley de vida, ¿no? Que mi padre muera antes que yo. Lo que no quiero ni imaginarme es que pudiera morir alguno de mis hijos, ¿no? O sea, seres queridos, claro, depende de a quién te refieres, ¿no? Que muera una persona pues de mi edad, pues ya empieza a entrar dentro de lo normal, ¿no? Yo también me considero muy joven, no me quiero morir, pero quiero decir que, claro, también depende de las personas que te rodean, si consideras que ya han tenido una experiencia vital, han hecho un recorrido, que va a ser muy distinto el sentimiento que vas a tener que no si es alguien que apenas ha empezado a vivir, que le quedan muchas cosas por hacer. Yo creo que no hay una manera de afrontar la muerte. Y cuando hablamos de la tuya propia ya es mucho más difícil, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que yo, por ejemplo, pensar en la mía me cuesta mucho menos que pensar, por ejemplo, como te decía, en la de mis hijos. O sea, yo cada vez que hago un viaje largo, ¿no? Pues a veces le digo a mis hijos, si me muero, que no me quiero morir, ¿no? Quiero vivir 20 años más y ver a mis nietos el día que los tenga, pero que si me muero yo creo que he tenido una vida plena, que he hecho muchísimas cosas, que me siento realizada, con lo cual también cuando pienso en la muerte, bueno, pienso que es una sucesión, ¿no? Que es una continuación. No sé, a lo mejor cuando llegue el momento cambio completamente, pero ahora mismo la verdad es que lo afronto con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Sé que algún día llegará, pero vaya, de momento como me siento bien, pues cuando a una persona le diagnostican un cáncer, como decíamos al principio, lo que pensamos es, tengo cáncer, me muero. Yo creo que cuando aparecen estos miedos es bueno hablarlos. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones las personas que tienen miedo a hablar de la muerte con las personas a las que quieren, no lo hacen por evitarles también ese sufrimiento. Es decir, una persona que le acaban de diagnosticar un cáncer o que tiene un cáncer avanzado o que piensa en algún momento que se pueda morir, aunque no sea real, a veces tiene miedo de hablarlo con las personas cercanas a ella porque no quiere añadir más sufrimiento. En mi experiencia lo que he visto es que cuando esa persona puede hablar de sus miedos, muchas veces cuando vienen al psicólogo y pueden, como yo no soy familiar de ellos, ¿no? Pues pueden hablar de sus miedos de forma más natural, ¿no? Pues mira, tengo miedo a esto a otro. Y eso no impacta en mí, ¿no? Les dejo que puedan expresar todo lo que sienten, se sienten libres, no se sienten juzgados. Bueno, pues el hecho de poder hablar de esos miedos hace que ese miedo de alguna manera se relativice, ¿no? Porque un miedo no expresado se magnifica, cuando lo puedes hablar. Por eso que si no tenéis a alguien cercano con quien podáis hablarlo, buscad a alguien, un amigo, una amiga, si no lo queréis hablar con vuestros familiares, pues alguien de vuestro entorno o un profesional. Pero hablar de los miedos, del miedo que sea, sobre todo el miedo a la muerte, que es el miedo, diríamos, máximo que puede existir, yo creo que alivia. Pues muchísimas gracias, Concha, por compartir todo tu tiempo y toda tu sabiduría con nosotros. Te esperamos en el próximo capítulo para continuar. Gracias.